Feliz sábado. Los invito ahora a todos a cantar el himno 368, Padre Amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte, a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños hechos para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallarás. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. El siguiente canto que cantamos es el 255, a donde cantamos la primera y última estrofa. Cristo te adoro, te acepto por fe, por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi vida, Señor. Por eso te amo, te rindo mi amor. Después de emociones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, te harás de corona brillante, Señor. Por eso te rindo mi amor. Y ahora, para seguir, lo vamos a hacer con el himno 40, que es Shalom. Pero vamos a cantarlo esta vez, que es en la versión original, que es en hebreo. Dice Shalom Haverim, que significa paz, amigos, y va a estar proyectado aquí en la pantalla para que lo podamos cantar todos juntos.
bien sonó, ¿no? Todo bueno. Ahora vamos a hacer las ofrendas cantando el himno 524. Muy bien. Le voy a pedir al pastor Reinaldo que se adelante. Hermanos, ahora, antes de escuchar el mensaje de esta mañana, queremos pedirle a Dios que Él pueda guiar al pastor, que Él pueda hablarnos a través de Él y por sobre todas las cosas que nuestro corazón pueda estar receptivo para su palabra. Así que vamos a hacer como solemos hacer cada sábado, nos vamos a poner de rodillas, vamos a tener 1 minuto de oración individual. Recuerden, en ese momento oramos por nosotros y oramos por el pastor. Y finalmente, él va a finalizar con una oración para dar comienzo a la predicación. Amante Padre que está en los cielos, quiero agradecerte, Señor, porque con seguridad escuchaste, Señor, a cada oración, a cada pedido que presentamos a ti en este momento. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, nuestra vida y nuestras necesidades. Contéstanos, Señor, a nuestros pedidos, no según estas necesidades, ni según siquiera los pedidos que hicimos a ti, pero según tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu amor, que va más allá de todo lo que necesitamos, Señor, y de todo lo que pedimos. Señor, nos entregamos en tus manos y queremos, Señor, en este momento, al abrir tu palabra, escuchar tu voz, solamente tu voz. Háblanos, Señor. Te lo pedimos y lo agradecemos, y en nombre de Yeshua, de Jesús,
nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amén. Simplemente me olvidé de mencionar, el pastor Reinaldo Siqueira nos acompaña desde San Pablo. Desde San Pablo, es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de San Pablo, ¿sí? Y también es el pastor asociado del Departamento de Misión Global para las Comunidades Hebreas de la División Sudamericana. Así que el tiempo es suyo, pastor. Vamos a traerle un atrilcito para que pueda. Okay, muchas gracias, muchas gracias. Mientras lo hacen, quería saludar a cada uno. Shabbat Shalom. Un feliz sábado. Qué alegría estar aquí entre vosotros. Siempre que vengo aquí en la villa, hay una cosa que me impacta mucho. Realmente, y este será el tema de del mensaje de esta mañana, el espíritu misionero que existe en este lugar. Pero no solamente ahora, desde el principio. Aquí en estas tierras empezaron la iglesia aquí en Sudamérica. Y de aquí salieron el más grande número de misioneros de toda Sudamérica. O sea, aquí existe, por la gracia de Dios, un espíritu misionero que estuvo desde el principio de la historia del adventismo acá, ¿no?, hasta hoy. Porque cuando uno mira, también aquí, entre los jóvenes, empezó que los grandes movimientos, ¿no?, misioneros que tenemos en la iglesia hoy, de jóvenes dando parte de su tiempo, de su vida, como voluntarios, ¿no?, para la iglesia. Y ahí empezamos el momento de I Will Go. Aquí empezamos. Ahora estamos teniendo I Will Go en todas las partes de Sudamérica. Así que este espíritu misionero que caracteriza a la gente de acá, de aquí, de esta villa, sea ellos mayores o sean jóvenes, es algo que a mí me encanta. Y creo que Dios, en sus planes, desde la eternidad, ya pensaba de modo muy especial en Villa Libertador San Martín. Ahí voy a poner un pueblo mío, ahí voy a poner ahí gente que tenga la misión en su sangre, ¿no? Y esto lo hemos visto en todas estas décadas de existencia del adventismo acá. Y queridos, y qué alegría ver que también este espíritu sigue adelante. Y que vosotros, por este medio, han inspirado a nosotros a seguir el ejemplo, ¿no? Así que hoy me gustaría hablar con ustedes sobre las últimas fronteras de la misión adventista, ¿no? Pero al mismo tiempo que me alegro, quiero agradecerles por la paciencia, la buena voluntad de escuchar mi español. Sabe que mucha gente ya ha sufrido con mi español. Hay siempre aquellas palabritas, ¿no?, que siempre son raras, que una cosa quiere decir en español y otra en portugués. Así que uno llega y lo hace un lío, ¿no? Pero no solamente con estas palabritas que son muy conocidas y famosas, ¿no?, pero también a veces en la fonética, ¿no? En la fonética. Cuando la primera vez que empecé a intentar mi sendero, mi camino en español, ¿no?, llegué en España para ser profesor de teología en Sagunto, ¿no? Y te voy a contar una pequeña anécdota, una historia, ¿no?, que se pasó conmigo, a ver cómo la gente sufrieron con mi español. Ahí, cuando llegaba en el aula, empezaba a la llamada, llamar a los alumnos por nombre, ¿no? Y ahí, Alejandro, aquí profesor, bueno, bien, ¿no? Javier, aquí profesor, bueno, bien. Excelente, había portugueses ahí también. Manuel, profesor, presente, ¿no? Y cuando llego a la R, lo pronunció la R en portugués. Jamón. Silencio. Silencio. El chico estaba sentado justo ahí delante de mí. Lo miré en los ojos y dice nuevamente, jamón. Calladito. Pero le miré nuevamente, ahora con expresión así, le dice, jamón. Y el pobre, aquí profesor, y sus amigos, ¡guau, guau, guau! El chico este era un poquito así, fuerte, ¿no?, gordito. Y se quedó conocido como jamonito. El pobre
fue uno que más sufrió en mis manos cuando yo intenté hablar español. Muy bien, pero les agradezco la paciencia. Si hay algo raro que por ahí escuchan, bueno, por gracia, por misericordia, tomádelo bien. No lo tome muy serio, ¿no? Y me ayude en este desafío. Bueno, me gustaría aquí ahora, a ver, voy a necesitar hacer un arreglo aquí. Bueno, ya está. Bien, vamos a ver ahí la última frontera de la misión. ¿Ven? Antes de empezar, les gustaría decirles que voy a poner así bien en carácter, ¿no? Bien caracterizado. Bueno, voy a tener un problemita aquí, pero no pasa nada. Es culto joven, la cosa es tranquila, ¿no? Así que no necesitamos hacer mucho lío con eso. Me gustaría antes de empezar recordar que hoy por la tarde a las 4 vamos a seguir con el pastor Elofer nos presentando una otra ponencia, una otra presentación, un asunto muy interesante. Así que les invito a todos y después de esta tenemos un momento también de preguntas y respuestas. Así que va a haber una interacción mayor que lo que tuvimos ayer o ahora, porque no es posible tenerlo durante el momento del culto, ¿no? Así que alguna duda, alguna cuestión, uno puede venir y preguntárselo, ¿no? A él, no a mí. A él, ¿está bien? Pero antes, él lo presentó en primer culto, la gran mayoría de ustedes no estaban aquí, pero voy a ponerme un talit. ¿Okay? Los judíos tienen dos costumbres principales, hay otras más. Cuando están en momento de culto, de adoración. Uno siempre usa eso, la kippah. Yo tengo aquí, esto es la kippah para el primer servicio. Esta es la kippah para el segundo. Es un culto joven, entonces una kippah un poquito mejor ahí, ¿no? Más joven esa kippah. Okay. Oh, hombre, gracias. Muy bien, voy a poner, gracias. ¿Okay? Bueno. Te agradezco. La otra cosa que uso en esa kippah es un momento de reverencia hacia Dios, porque se acuerda que Dios está por arriba de nosotros, está más alto, y uno cubre como los sacerdotes lo tenían en su tiempo, ¿no? Recordándonos que nosotros todos somos llamados a ser sacerdotes de Dios, representando a Dios. Así esta es la costumbre entre los judíos. Pero además de eso, ellos tienen ¿no? Como el talit, llamaríamos como un chale de oración, ¿se dice? Una manta, chale, ¿no? Sí, de oración. La función de este chale es tener estas franjas en los 4 cantos. Los judíos siempre tenían esto en su vestimenta, según la palabra de Dios en Números 15. Y uno se acuerda que Jesús cuando caminaba, vino una mujer y tocó, ¿lo que tocó ella? La franja, era eso. Jesús tenía eso en sus vestimentas. ¿Okay? Y ella fue sanada. Entonces esto es ¿no? Porque para acordarse, para el judío dice Dios, para recordarse uno de los mandamientos de Dios. Además, es posible que Jesús, además de las franjas, tenía también un chale sin costuras. Y uno parece bastante con ese ahí, que lo echaron suerte bajo la cruz, ¿no? Puede ser que sea un semejante también a eso, lo tenía como parte de su vestimenta. El judío hoy, para orar, lo usa así. Con las franjas y ahí está, ¿no? Si vamos a una sinagoga, estaría así. Ahí está listo para un momento de culto en la mañana. Ahora estoy listo. Así, ahora que estoy listo, vamos a empezar. Nosotros, volviendo entonces a la cuestión de la misión, nosotros como adventistas tenemos de manera muy clara que Dios nos llamó para el desafío de la misión al mundo. Y los textos bíblicos son claros, ¿no? Nosotros compartimos con todos los cristianos la comisión de Jesús,
Ahí en San Mateo, capítulo 28, 19-20, dice Jesús que deberíamos ir por todo el mundo, ¿no? A ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándolos y preparando para seguir a Jesús como sus discípulos, ¿no? Esto lo tenemos nosotros. Esto los primeros cristianos lo aceptaron, recibieron y nosotros seguimos con esta comisión evangélica. Es clara para nosotros. Estamos motivados a hacerlo, ¿no? Además de esto, lo tenemos para nosotros también las palabras de Jesús en Hechos, capítulo 1, verso 8, ¿no? De ser testigos de Jesús por doquiera, desde Jerusalén, la Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nosotros estamos motivados a hacer esto. Queremos ir desde cercano hasta lo último de la tierra para testificar, ser testigo fiel, representando a Jesús. Además de estas palabras de misión, nosotros tenemos también pasajes de la Biblia que son específicos para nosotros. Una era específica para Juan el Bautista y para la iglesia adventista en fin de los tiempos, que es Isaías 40, de 3 a 5. Ser la voz del que clama en el desierto, preparando el camino para Dios, para su venida, para que venga y toda la carne lo verá, ¿no? Nosotros tenemos esta misión. Es una misión siempre antes de las dos venidas del Mesías. Juan el Bautista, la primera, nosotros en la segunda, ¿no? Pero a mí me encanta cuando, y siempre me impacta esto mucho, que la Biblia, no solamente nosotros tenemos versos bíblicos que son generales para todos los cristianos, pero tenemos en la Biblia versos que son específicos para nosotros. Esto me impacta, porque a veces pensamos, bueno, somos una iglesia como hay otras iglesias. Bueno, somos iglesia, hay otras iglesias que Dios también los quiere muy bien. Pero en la Biblia hay varios pasajes bíblicos, varios versos que hablan de nosotros, porque Dios desde la eternidad ya planeó tener este pueblo en los fines de los tiempos para hacer la labor que Él nos llamó a hacer, ¿okay? Y ahí tenemos Apocalipsis 14. Porque aquí no es un pasaje general que se aplica a cualquiera, no. Él está ubicado en el tiempo, y en tiempo del fin. Y dice de un pueblo y en tiempo de fin que tiene el evangelio eterno para predicar a todas las gentes, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque es llegada la hora de su juicio, y adorad a aquel que crió los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de agua. ¿Okay? El tiempo es preciso, los fines de los tiempos. Y cuando más adelante en este pasaje identifica quién son estos ángeles, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué pueblo en fin de los tiempos guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? ¿Qué pueblo en fin de los tiempos tiene el evangelio eterno a predicar a toda la gente, a las naciones, a todos que habitan en la tierra? ¿Qué pueblo enfatiza y subraya con énfasis la creación? En una época donde todos lo están creyendo en la evolución. Cuando une todas estas características, solo existe un pueblo en la historia que cumple estas características. Y vosotros sois partes de este pueblo. Y nosotros somos partes de este pueblo. A mí me encanta, porque es algo extraordinario. Cuando leo Apocalipsis, y el capítulo 10 habla de nuestra experiencia en el tiempo del movimiento milerita, la gran decepción. Pero un orden, es necesario que profetice a muchos pueblos. Pero además de esto viene un pasaje con detalles, diciendo: estos son pueblos, los tres ángeles, y da detalles para que uno tenga la seguridad que Dios nos llamó a esta misión. Y Él lo ha planeado desde la eternidad. Así, cuando miramos cada uno de nosotros, Dios la conocía por nombre, como dice a Jeremías. Antes de nacer, nos conocía por nombre. Y nos llamó para ser parte de este pueblo, para cumplir esa misión. Desde la eternidad. Es algo precioso. Es algo precioso.
es algo tan precioso que mismo nuestras debilidades, Dios las conocía. Porque la última iglesia en Apocalipsis es la Odisea. Y esperaríamos nosotros que esos 3 ángeles fueran una iglesia perfecta, sin problemas, tranquilo, todo lo hiciera bien. No, cuando llegamos ahí la sorpresa es, los 3 ángeles son la Odisea. Y uno cuando a veces mira y uno a veces ha encontrado gente en las iglesias aquí en Sudamérica y dijo, bueno, pero la iglesia tiene mucho problema, la iglesia no es perfecta, la iglesia es así, es así. Bueno, gente, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque si fuéramos perfectos no seríamos la última iglesia. Porque no cumpliríamos la profecía. Pero es un pueblo que no es perfecto, es un pueblo que tiene sus problemas. Con este pueblo imperfecto y con problemas es que Dios va a realizar su gran obra final. Porque no depende de nosotros, depende de su fidelidad y de su amor para con nosotros. Y nosotros somos llamados a presentarnos a Él, aunque imperfectos, diciendo, Señor, aquí estoy. ¿Verdad? Soy ciego, necesito el ungüento, el óleo, el aceite para curarme, ¿no, Señor? Soy pobre, no tengo, ¿no? Pensaba que tenía, pero no tengo. Pero, Señor, con mi pobreza, úsame, ¿no? No soy perfecto, Señor, soy pecador, ¿no? Puedo mirar a mí mismo, a mí misma, pero, Señor, aquí estoy. Por tu gracia, úsame. Qué cosa extraordinaria. Hasta mismo nuestras debilidades, Dios ya las conocía desde la eternidad y las planteó. Y es interesante, señores, porque no hay una octava iglesia. No hay. O sea, Dios va a terminar su obra con la séptima iglesia. Y la única iglesia que yo conozco que acepta ser reconocida como la Odisea es la nuestra. Los otros les gusta ser Filadelfia, otra cosa más, pero nadie quiere ser la Odisea. O sea, aceptar ser la Odisea es solo por la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios. Y vamos con ese desafío, con la gracia de Dios, seguir adelante y cumplir esta misión. Pero queridos, tenemos esto claro, ¿no? Pero a mí en esta mañana me gustaría de hacer un repaso de la historia de nuestra misión, cómo nosotros adventistas hemos desarrollado la comprensión de esta misión y ver que vivimos nosotros hoy en tiempos muy especiales. Es curioso ver en nuestras raíces, durante el movimiento millerita, que durante este momento, en 1831 hasta 1844, los milleritas no se preocupaban en hacer misión. No. Para ellos, Guillermo Miller y los otros líderes, el mundo ya se había evangelizado. Las misiones cristianas, las sociedades bíblicas, ya habían evangelizado el mundo. La predicación se había terminado. Lo que ahora ellos necesitaban era hacer un reavivamiento espiritual entre los cristianos para prepararse para la venida de Jesús. Así ellos se quedaron ahí en Estados Unidos, empezando a predicar en iglesias, y para los otros que estaban lejos enviaban literatura. Así la gente dice, el Espíritu Santo va a trabajar por la literatura. Y enviaron literatura millerita a todo el mundo, a cada estación misionera, a cada sociedad bíblica, a cada rincón del mundo donde había un misionero, llegó literatura millerita. Y dice, así, reavivamos, nos preparamos y Jesús va a venir pronto. Y ahí vino la gran disolución, el gran chasco. Y ahí entonces después de eso pasó para la siguiente fase, el periodo de nuestra misión. El periodo de la puerta cerrada. Como ellos creían que el evangelio ya había sido predicado a todas las naciones y que ahora había solamente un grupo chico de cristianos habían aceptado prepararse para la venida de Jesús, dijeron, bueno, este es un tiempo de prueba. Nosotros estamos siendo probados por Dios. Necesitamos quedarnos fieles y esperar a Jesús que va a venir en cualquier momento. Entonces la puerta de la gracia está cerrada.
Nadie más puede salvarse sino los que aceptaron el mensaje de Miller. Así lo creían ellos. Y hacían labor misionaria o evangelística solamente entre milleritas, para fortalecerlos, para poder animarlos, para decir, sigue adelante porque el Señor va a venir pronto. No perca tu fe, ¿no? Y así se pasó, ¿no?, 6 años prácticamente con esta énfasis. No se interesaba hacer labor misionera porque nadie más iba a salvarse. ¿Por qué hacer labor misionera? Solamente fortalecer a los hermanos fieles, ¿no? Y eso fue parte de nuestra historia, los primeros años de nuestra historia. Pero eso entonces, durante este tiempo, también empezamos a desarrollar nuestras doctrinas. Ahí añadió otras cosas, el sábado, el santuario celestial, y la gente pensó, pero nadie conocía sobre esto antes. Qué cosa interesante, rara. Y empezar la gente a cambiar, ¿será que realmente la puerta de la gracia está cerrada? Y ahí viene el periodo siguiente, de 1850 a 1870. Y una de las experiencias marcantes fue con José Bates. Él se fue a Michigan, a Battle Creek. Conocemos bien esa historia. Llegando a Battle Creek preguntó, ¿quién es el hombre más honesto de esta ciudad? Dijeron, Hewitt es el hombre. Pero fue a la casa de Hewitt. Pero Hewitt no era millerita. Era un presbiteriano que jamás había aceptado el mensaje de Miller, ¿no? Cuando se hospedó en la casa de Hewitt, predicó el mensaje adventista y Hewitt en el momento aceptó. Y él dijo, pero ¿cómo puede? Si la puerta de la gracia está cerrada, ¿cómo puede uno que no es millerita ahora aceptar el mensaje adventista? Entonces pasó, entonces la puerta no está cerrada. No. Y ahí empezó todo un cambio en la iglesia adventista. Entonces, ¿la gente puede aceptar el mensaje de Dios para estos días? Sí. ¿Puede convertirse? Sí. ¿Puede salvarse? Sí. Y empezó todo un movimiento misionero dentro de Estados Unidos. Y la concepción que teníamos nosotros era, Estados Unidos tiene gente de todas las partes del mundo. Si nosotros predicamos a esta gente, mayormente en una población blanca de Estados Unidos, nosotros vamos a predicar el evangelio a todas las naciones que están acá. Y ahí la gente no sentía necesidad de irse a otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo las misiones cristianas, las sociedades bíblicas ya habían terminado el desafío de predicar el evangelio. Entonces solo aquí en Estados Unidos. Y ahí nos quedamos nosotros 20 años predicando a la población blanca de Estados Unidos. ¿Sí? Y solo para ellos. Cuando se trataba de enviar misioneros, digo, no hace falta, ¿para qué? Ya están predicando el evangelio. La gente que aceptó, ya aceptó. Los otros que van a aceptar, nadie va a aceptar, ¿no? Así pensamos nosotros, durante 20 años. ¿Sí? Pero ¿qué pasó ahí durante esos 20 años? Pasó que europeos que habían emigrado a Estados Unidos, aceptaron el mensaje adventista, pero ellos tuvieron ganas de irse a sus casas, a su familia, a sus amigos, a su pueblo, a su nación, a su tierra, o la tierra que habían migrado, para predicar a la gente que no conocía. Y ellos empezaron un movimiento para salir de Estados Unidos. Y aquí empieza la historia de esta villa. Cuando alemanes que se fueron para allá, aceptaron y dijeron, bueno, vamos a predicar a mis amigos que están allá, a mi pueblo. Y regresaron. Se fueron a Europa, se fueron a Australia, a África del Sur, a Sudamérica, y ahí empezó la parte siguiente de este periodo, ¿no?, que es conocido como la mensaje adventista al mundo cristiano, 1870 a 1890. ¿Sí? Y ahí empezaron a salir, y aquí empezamos la historia nuestra, ¿sí?, con gente que salió, pero siempre saliendo para países cristianos. Siempre saliendo para países cristianos. Y empezó nuestra historia. Y así vamos. Al fin de los años
80, en principio de 90, hubo un grande cambio en la iglesia. Un cambio que estaba muy conectado con la percepción de la base de la salvación, que es la gracia de Dios, el amor de Dios. Y conocemos Minneapolis 1888, ¿sí? Todo lo que pasó por ahí, salvación por la gracia, por la fe. Y si por la gracia, por la fe, entonces, queridos, Dios ama a todos, paganos, ¿sí? Gente animista, gente de cualquier país, y con este desarrollo en la iglesia, la misión también cambió. Necesitamos ahora ir por doquiera, a todas las partes del mundo, a todas las gentes del mundo. Y ahí la iglesia empezó una labor de misión, ¿sí? A todas las naciones. Esto empezó en 1890. ¿Sí? Y empezamos esto. Y ve cómo que es interesante, lo que creemos nosotros impacta directamente a la misión. Cuando pensamos que Dios nos ama con amor profundo, un amor que no tiene mérito de nuestra parte, entonces Dios empieza, comprendemos que Dios ama a la gente también así, cualquier persona. Y la iglesia cambió su visión de misión bajo este cambio en la comprensión de la gracia y su importancia para nuestra vida y salvación. Y ahí empezamos, pero ¿cómo desarrollamos esto? Desarrollamos esto con un plan geográfico. Vamos a entrar en cada nación del mundo y establecer ahí una estación misionera. ¿Qué es la estación misionera? Vamos a llegar a un lugar que no hay adventistas, vamos a plantar ahí una iglesia, una escuela y un hospital. Esta es la estación misionera. ¿Okay? Iglesia, escuela, hospital. Así que la iglesia predica a la gente que tiene interés en la parte espiritual, la escuela a la gente que busca educación para que pueda conocer también a través de esto, y la gente que no tiene interés en ninguno ni otro, quizás por la salud, pueda llegar. Así nosotros trabajamos por cerca de casi 100 años, avanzando geográficamente. Me recuerdo cuando yo me torné adventista, esto fue fin de los años 70, en los años 79, tenía yo 17 años de edad. Conocí el mensaje adventista, lo acepté. Y ahí en esta época, y creo que muchos de vosotros que un poco mayores, ¿no?, se acuerdan, nosotros decíamos, falta muy poquito. 20 y pico países, 20 países, vamos terminando. Era el contagio regresivo para terminar la predicación del Evangelio, ¿no? Ya tenemos presencia en tantos países, estamos más países que la ONU. ¿No? Así era. Hermanos, poquito más, un poco más, poquito más, ¿no? Y vamos a terminar, Jesús va a regresar, ¿no? Porque teníamos iglesia, escuela y hospital en cada uno de esos países, ¿no? Pero un cambio grande se pasó en el fin de los años 80, inicio de 80, fin de los 70. Hicimos una investigación como iglesia para ver cómo los adventistas eran conocidos en los países donde ellos había una presencia fuerte. Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia, México, Perú, Bolivia, por doquiera. Y nos sorprendemos. Nosotros éramos muy poco conocidos. Cuando preguntaba a la gente, ¿quién son los adventistas? Muchos decían, no, nunca le he escuchado sobre ellos, no los conozco. ¿Sí? Los que nos conocían decían, ¿qué piensan los adventistas? Oh, ellos tienen una fábrica de Grerex, super bon. Tienen un buen jugo, buenos cereales matinales, excelente. Qué bien. ¿Qué más? Más, no sé. No conozco, ¿no? Me pasó a mí muchas veces, ahí en Brasil, buscando una iglesia, una ciudad, llegaba en la parte central de la ciudad, no sabía dónde estaba la iglesia, no tenía la dirección, preguntaba a la gente, ¿dónde es la iglesia adventista? Y me enviaban a la iglesia pentecostal, a la iglesia esta, a la otra, y la adventista estaba en la calle al lado de la plaza central. La gente poco conocía, esto en Brasil.
que se supone hoy es el país que tiene más adventista en el mundo, pero no nos conoce. No nos conoce. ¿Sí? Y la iglesia se quedó sorprendida. Nosotros llegamos a muchos países, pero ¿cuánto de la gente realmente alcanzamos en esos países? ¿Cuán eficiente fue nuestra predicación? Y ahí la iglesia empezó a repensar toda su estrategia. ¿Sí? Y pensando, nosotros necesitamos una misión no solamente de avance geográfico, no solamente tener la presencia, pero necesitamos hablar con la gente, tornarnos conocidos, conocer a la gente, que ellos nos conozcan. Y esto en los años 80 se llamó misión global. Llegar a la gente que nunca hemos tocado en ellas. Mismo en nuestros países. ¿Sí? Musulmanes, budistas, hindúes, ¿sí? Secularizados, posmodernos, y también los judíos. Y también los judíos. Esto es el cambio, queridos hermanos, que nuestra iglesia, ¿sí? Que tu iglesia ha pasado en los últimos tiempos. Pero yo creo que es muy interesante, porque cuando miramos en Apocalipsis 14, dice que nuestra predicación debe ir ¿a dónde? ¿Solamente geográfica? No, a cada lengua, a cada pueblo, a cada nación, a cada tribu. O sea, nosotros tenemos de hablar a todos, no podemos dejar a nadie fuera. Y a decir la verdad, nosotros adventistas, hoy, en los últimos 30 años, 40 años, estamos realmente, hubo un cambio en nuestra manera de ver la cosa y hacer esta labor. Y así la iglesia hoy está pasando por un fenómeno extremadamente interesante, que es la intención planeada de misión para llegar a todas estas personas, grupos, y culturas, y pueblos. ¿Por qué eso es muy interesante? Y ahora gostaria, en el cierre, presentar una cita o dos citas de Ellen White, que para mí son muy interesantes porque son una señal de los tiempos. Ellen White, en el libro Hechos de los Apóstoles, dice el siguiente: ¿sí? En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces. Fíjate, en la proclamación final del Evangelio, cuando se debe hacer una labor para aquellos que no fueron tocados por la predicación hasta entonces. O sea, para terminar la predicación. Es eso que está diciendo. ¿Cómo vamos a terminar la predicación? Dice la hermana White que Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés por el pueblo judío que se halla en todas las partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, esto será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. Es interesante esto. Cuando uno se involucra en esta labor, como he tenido la oportunidad de hacerlo ahora por un par de años, un par de décadas quizás, ¿no? Esta labor parece imposible. Sin embargo, la hermana White dice que es Dios que va a realizar eso. Dios hará que esto suceda en nuestros días. No se ha acortado su brazo para salvar. Cuando, fíjate, nuestra parte, ella dice, cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Entonces, fíjate, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es trabajar con fe. Si hiciéramos esto, Dios va a extender su poderoso brazo y va a realizar
la obra de la predicación final. Esto involucra todos los grupos que fueron olvidados hasta ahora. Todos los grupos, no solamente los judíos, los musulmanes, los budistas, todos quisieron. Mi vecino secular, posmoderno, que no quiere nada con religión, eso también. Cuando tenemos este interés, y entre ellos los judíos también, el Señor va a completar la predicación del Evangelio. Esto es lo que dice su sierva. Hechos de los Apóstoles, página 306. ¿Sí? Fíjate esta otra promesa. Habrá muchos conversos entre los judíos, y esos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en el futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. ¿Cómo? Dice, por medio, dice ella, de hombres a quienes Dios, hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verá primero la hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Las predicciones de la profecía se cumplirán. Es interesante porque digo una señal, porque esta labor entre los judíos es una señal que este tiempo que ella habla ya llegó. Y además de esto, es una señal que ellos no van solamente a ser beneficiados con la predicación, más aún, además de ser beneficiados, ellos van a participar activamente en la predicación final del Evangelio, según la palabra de Dios, según la profecía. Así que esta labor con los judíos es una señal de Dios, que el tiempo se acercó y que las cosas van a pasar según la profecía menciona y anunció. Y queridos, aquí tengo unas fotos que me gustaría de compartir. Son fotos un poco ancianas. Algunas de ellas no representan la realidad ahora, pero la tomé cuando la hierba empezó a brotar. ¿No? Hoy ya estamos mucho más desarrollados que eso, pero para mí, creo que compartir con vosotros ayuda a ver el impacto de la palabra de Dios. Fíjate, empezamos todo eso como iglesia en 1995, o sea, 20 años atrás. En estos 20 años no había siquiera una congregación judío adventista en el mundo, no siquiera una. La primera empezó en este entonces, en Santiago de Chile. La segunda acá en la villa. La tercera en el mundo, en Brasil, São Paulo. Y después fue multiplicándose. Ahí vino Buenos Aires, vio Río, vio otras partes, y en otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Rusia. Quiero compartilhar con vosotros apenas algunas fotos. Fíjate esto. ¿Okay? La hierba. Esto en São Paulo. Este chico ahí se convirtió, es que está con micrófono, un judío de Río de Janeiro, se convirtió ahí luego al inicio. Entre otros que se bautizaron ahí también. La hierba. Está veniendo ahí. Nuestra congregación, como era hoy, está más grande. En otro lugar. Dios nos bendició y nosotros hoy tenemos un lugar muy confortable en São Paulo y en el barrio de Higienópolis, que es el centro de los judíos en São Paulo. ¿Okay? Ahí estamos. Esto es primero la hierba. Bet Benedicción de Buenos Aires. No presenté a de la villa porque la villa lo necesitan fotos, están aquí. Y si lo quieren es solo pasar ahí. Y pueden conocer muy bien nuestra Bet Benedicción aquí. Pero ahí Buenos Aires cuando empezó, ¿no? Los dos conocen bien los que están ahí. ¿Quién será la chica? ¿No? Ahí Norita estaba también, ¿no? Pues bien, vemos ahí, ¿no? Buenos Aires y uno de los momentos de fiesta, de momentos especiales, ¿no? Ahí en Santiago, ahí estoy yo en Santiago con nuestros hermanos en Santiago de Chile, ahí con unos grupos que estamos ahí también,
Ahí en Campinas, cerca de São Paulo, en Brasil, también un grupito ahí tenemos, ¿no? Ahí, una parte, ¿eh? En Manaus, Norte Amazonia. ¿Quién va a pensar que hay judíos en Amazonia, en Manaus? Pero hay la más antigua colectividad judía de Brasil. Vino en 1800, la más antigua de Sudamérica como colectividad ahora presente. ¿Eh? Vinieron en 1820, vivir en Amazonia. ¿Sí? Y ahí están hasta hoy. Y ahí tenemos gente aceptando al Mesías en Amazonia. ¿Eh? ¿Sí? Como ver una parte, ¿no? Ahí gente, ¿sí? En Montevideo, cerquita, ahí tenemos ahí nuestros hermanos en Montevideo, ahí estamos, un grupo lindo que está creciendo, muy interesante, ahí estamos chicos ahí, la herbita apareciendo, pero hoy está creciendo por la gracia de Dios, ¿sí? En Estados Unidos, la ciudad de Hollywood, cerca de Miami, ¿sí? Ahí está un grupo de hermanos adventistas, es una iglesia adventista, hermanos, todos ellos son iglesias adventistas, todos son adventistas, ¿sí? Esto está pasando, ¿sí? Ahí está una iglesia linda, hermosa iglesia en Hollywood, ¿sí? Port Richey, Florida, en Florida también, otro grupo de hermanos adventistas, ¿sí? Rotterdam, Holanda, en Holanda también, sí, en Europa, ¿sí? Y ahí vamos, un grupo de Holanda, ¿sí? Hamat Gan, Israel, tenemos ahí 30 congregaciones en Israel, varias de ellos con judíos presentes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un bautismo en Israel. Fíjate, piensa que la cosa, se va a sorprender que hoy Israel, en la iglesia adventista en Oriente Medio, Mediano Oriente, es el país que más bautiza gente en la iglesia adventista. Es mayor iglesia de Mediano Oriente, es en Israel, y es la iglesia nuestra adventista, ¿eh? Nuestra iglesia adventista, la que tenemos más gente es Israel, y mucho es el trabajo de pastor Elofer con este tiempo ahí, ¿no? Ahí, bautismo en Florida, esto ahí, hermano, de Port Richey, ahí está, el chico se bautizó, el señor este, ¿no? No es chico, tan chico así, pero bautismo en Montevideo, este chico. Ahí, con el grupo pequeñito, pero gente ya respondiendo al evangelio, ¿eh? Bautismo en Buenos Aires, ahí tenemos a esa señora judía aceptando al Mesías, ¿okay? Tenemos ahí una experiencia en el mar, en la agua, linda experiencia, ¿no? Bautismo en Río de Janeiro, se bautizó la señora, ahí que está al lado de su esposo aquí, y la hija, ¿no? Dos, una familia judía también que empezó a conocer ahí. Y así tenemos, ahí están las dos bautizadas en la iglesia de Botafogo, bautizóse las dos, ¿okay? Con la predicación. Y queridos, esto es solamente un ejemplo de una señal de los tiempos, una señal de los tiempos. Y como nosotros estamos cambiando nuestra, viste que en la historia adventista la misión viene muy cercana, influenciada por nuestra comprensión de la teología. Y yo gostaria de terminar invitándoles a abrir sus Biblias con un pasaje adventista que me gustaría dejar aquí al final, ¿sí? Esto está en Isaías 40. Isaías 40. El profeta Isaías, en aquel pasaje que habla de la voz que clama en el desierto. Fíjate, es interesante cómo nuestra comprensión de la misión muchas veces nos ayuda a leer la Biblia y ver cosas que antes quizás no veníamos. Pero fíjate este pasaje. Siempre lo leemos a partir del verso 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Pero fíjate cómo esta profecía empieza. Y ve la importancia para nosotros hoy, como iglesia adventista. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decídele a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado,
bájese todos los montes y collados, y lo torcido se enderece, y lo áspero se altere. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda la carne juntamente la verá. Ve que esta labor de preparar el camino está directamente ligada a una orden de Dios para consolar a su pueblo de Israel. Esto es un mandamiento de Dios. Consolaos, consolaos. ¿Consolaos a quién? A mi pueblo. Ellos pecaron, sí pecaron. Y como decía el pastor en la mañana, muchas veces nosotros como cristianos miramos los pecados de los judíos y decimos, ya no merecen más la gracia de Dios. El mensaje de Isaías dice, Dios perdonó todos sus pecados. Este mensaje está en la Biblia. Perdonó todos sus pecados. Y en lugar de rechazo, le da en doble por todo, porque Dios es gracioso. Hablad con cariño al corazón de Jerusalén. Y ahí entonces vamos a preparar el camino del desierto, según la palabra de Dios. Y la gloria del Señor se manifestará, y toda carne la verá. Queridos, que esto se pase en nuestros días, y que pronto podamos ver la gloria de Dios veniendo, las nubes de los cielos. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie para cantar Más cerca del hogar. Vamos a cantar la primera estrofa y en la segunda vamos a empezar a salir en orden desde aquí adelante. Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan